Otra vez, buenos días, hermanos. Gracias a Dios que tenemos un gran Dios. Amén. Bien, hemos estado estudiando en el libro de los Hechos y ya, por la gracia de Dios, ya vamos en el capítulo 19 y hemos sido muy bendecidos. Amén. Yo espero que tú también has estado siendo edificado en la palabra mientras pasamos por estas páginas hermosas y vemos cómo lo que empezó, como dice un escritor, lo que empezó con una célula en el vientre de la Virgen María, ahora era un gran cuerpo de creyentes, cada uno miembro de este cuerpo del Señor Jesús. Y cómo se fue desarrollando el cristianismo, cómo empezó ahí en Jerusalén y había profecías específicas que hablaban de que el evangelio empezaría en Jerusalén y que desde ahí saldrían salvadores, estos que llevarían el mensaje de salvación. Estoy pensando en Abdías capítulo 1, bueno, solo tiene un capítulo, el versículo 21, que desde ahí saldrían salvadores hacia todo el mundo y que el reino sería de Jehová. Es una profecía un tanto difícil de verla a primera vista porque está envuelta en un contexto histórico de Israel y Edom, pero por el Antiguo Testamento vemos cómo Dios estaba anunciando que vendría el Mesías y que rescataría a un pueblo. Y ahora lo vemos aquí en Hechos, Dios salvando un pueblo, primero desde Jerusalén, luego por toda la provincia de Judea y después pasando las fronteras, Samaria. Y luego no solamente traspasando las fronteras territoriales o geográficas, pero traspasando las fronteras raciales. Después en el capítulo 10 con Cornelio, ¿se acuerdan? ¿Recuerdan de Cornelio? Centurión romano, siendo rescatado él y su familia. Y un ángel llegando y diciéndole: necesitas mandar a traer a Simón Pedro, que está en casa de su tocayo. Simón el curtidor, ¿verdad? Y manda a traer a Simón Pedro. Pedro, después de una visión de que no llame común o inmundo lo que él ha limpiado, viene Pedro y dice: ustedes saben que para un judío como yo es inmundo entrar en la casa de un gentil. Vaya manera de introducirse, ¿verdad? Muy sincerote. Hay predicadores que son bastante sinceros, ¿verdad? Dice: ustedes saben que es inmundo para un judío meterse en la casa de un gentil, pero a mí Dios me ha mostrado que no llame común o inmundo lo que Él ha limpiado. Y les predica el Evangelio. Y ahora el Evangelio está cruzando fronteras geográficas, fronteras raciales. Llega a Antioquía. Antioquía se convierte en uno de los centros más grandes del cristianismo en ese momento. Y mientras Jerusalén como centro evangélico se va apagando, Antioquía va ardiendo y floreciendo más y más. Pero ahora el evangelio ya va hacia el oeste y entra por todo Asia Menor, Galacia, Asia, el Ponto, después va a llegar Bitinia, Capadocia, y va a cruzar el evangelio hasta Europa, Filipos, Tesalónica, Berea, Atenas, Corinto. Y ahora de Corinto Pablo está regresando a Éfeso. Pero ahora hay como que los predicadores empiezan ya a cruzarse los caminos. Y vamos a ver ahorita un poquito de esto. Pero hermanos, es emocionante porque somos parte de eso. ¿Sabías? El evangelio llegó a América desde Europa, hermanos. Es decir, hay una conexión prácticamente directa entre nosotros y lo que pasó allá en Asia Menor y el evangelio ahora cruzando el mar, el evangelio para llegar a Europa y en Europa creciendo el evangelio. Esto es realmente impresionante.
Entonces, lo que vamos a ver es a Pablo ahora empezando a regresar de su segundo viaje misionero. No sé si tienes, hermano Esdras, si nos ayudas como siempre lo haces de manera extraordinaria. Ahí está el segundo viaje misionero, hermanos. ¿Ya vieron acá que dice Corinto y Cencrea? Bueno, Pablo salió de Corinto en barco y llegó a Éfeso. Ya está Éfeso, ahí está Éfeso. Ahí es donde estamos ahorita en el capítulo 19. ¿Sí? Estamos en Hechos capítulo 19. Geográficamente estamos en lo que se llamaría en ese momento Asia Menor, hoy se llama Turquía. Y ahí en la parte suroeste de Turquía, ahí está la ciudad más grande de toda la provincia de Asia Menor. De hecho, Éfeso es la capital de toda la región. Es el centro neurálgico, centro comercial, centro financiero, centro político. De hecho, ahí está un templo que mide más de 100 metros de largo y más de 60 metros de ancho. Y el techo tiene más de 13 metros de altura. Para que tengas una idea, este techo tiene 6 metros de ahí al piso. O sea, 2 veces y un cachito. Así es el templo de la diosa Artemisa. Le llaman Diana. Bueno, depende de dónde estés. Sí, depende si la población es morena, pues tiene un nombre. Si la población es güera de ojos azules, pues tiene otro nombre. Depende cómo la quieras. Ahí va, esta es adaptable. Entonces, en Éfeso es Artemisa. Los romanos le llaman Diana. También le pueden llamar Venus. Los corintios le pueden llamar Afrodita. Y cualquiera de estos nombres es aplicable. Es la misma. Es la misma diosa. Nada más que adaptada a los adoradores. ¿Han oído alguna vez de algo así como que se adapten algunos dioses, algunas diosas? Bueno, aquí tienes una si no la habías visto. Ok, ahí está. Entonces, Artemisa es la gran diosa. Hay un negociazo alrededor de ello, ¿sí? Hay artesanos que están haciendo templecillos, o sea, los souvenirs. Si vas a Éfeso, no puedes ir a Éfeso y no traerte un templecillo de la diosa Diana de los Efesios. ¿Qué tal, hermanos? Está interesante eso, ¿no? Pues vamos a ver de qué habla el capítulo 19 de Hechos. Y Lucas es extraordinario. Cada vez me fascina más Lucas en su forma de escribir. Quiero leer desde los versículos 1 al 11. Vamos a ver, de hecho, todo el capítulo, pero vamos a ir, dicen por ahí, como dijo el descuartizador. Vamos por partes. ¿Ok? Hechos 19 del 1 al 11 dice: aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso y hallando a ciertos discípulos, les dijo: ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo: ¿en qué, pues, fuisteis bautizados? Ellos dijeron: en el bautismo de Juan, o sea, Juan el Bautista. 4. Dijo Pablo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban en lenguas y profetizaban. Eran por todos unos 12 hombres. Y entrando Pablo, probablemente 12 y cada uno con sus familias, probablemente, esta es una conjetura mía nada más, pero el texto dice que eran por todos unos 12 hombres. Entonces, si cada uno de ellos llevaba su familia, entonces eran 12 familias. Pero bueno, quedamos con 12 hombres. 8. Y entrando Pablo en la sinagoga, habló con denuedo por espacio de 3 meses, discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios.
Pero endureciéndose algunos y no creyendo, maldiciendo el camino delante de la multitud, se apartó Pablo de ellos y separó a los discípulos, discutiendo cada día en la escuela de uno llamado Tirano. Así continuó por espacio de 2 años, de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor Jesús. Verso 11, lo leemos juntos. El 11 dice: y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo. Padre, te damos gracias por tu palabra en esta mañana, Señor. Y oramos que por favor nos guíes con tu Espíritu Santo. Señor, recordamos tu promesa de que enviarías al Espíritu Santo para guiarnos a toda verdad. Y Señor, necesitamos tu dirección en esta mañana. Si algo vamos a aprender de ti, si vamos a conocer un poco más de tu Hijo Jesucristo, será por la guía gloriosa, santa y soberana de tu Espíritu Santo. Por eso te rogamos esto en Cristo Jesús. Amén. Muy bien. Qué hermoso, ¿no? Qué hermosa introducción. ¿Les llamó la atención? Está fascinante. Digo, lo primero que yo puedo ver, lo primero que Lucas dice, es que ahora ya hay predicadores yendo y viniendo por la región. ¿Vieron que Lucas menciona a Apolos? ¿Se acuerdan que Apolos estaba en Éfeso y que Aquila y Priscila llegaron y lo discipularon porque predicaba a Apolos? Era un predicador extraordinario Apolos, pero solamente tenía la doctrina de Juan el Bautista. Y dice la Escritura en el capítulo anterior, dice que lo tomaron aparte. Priscila y Aquila eran maestrazos de la palabra de Dios, Priscila y Aquila. Ellos no eran predicadores extraordinarios. Digo, Aquila no era predicador extraordinario. Por lo menos no dice el texto. Pero sí era un maestro que podía discipular a alguien como Apolos. Y lo discipularon. Y entonces Apolos tiene un deseo ardiente de cruzar el mar e ir a Corinto e ir a Macedonia y predicar el evangelio de aquel lado del mar Egeo. Pero resulta que Pablo está en Corinto y Pablo tiene deseo de venir a Éfeso para predicar el evangelio. ¿Ya vieron el cruce de ministros en el camino? Sí. A mí me encanta cuando voy en la carretera o en algún punto te encuentras con alguien y alguien te dice: oye, hermano, oiga, ¿y usted quién es? No, pues yo soy pastor. Ah, yo también. ¿Y a dónde va? No, pues voy a predicar. ¿Y usted? Yo también voy a predicar. Y es hermoso encontrar compañeros en la obra de Dios. Hemos tenido amigos y hermanos en Cristo que son de tanta bendición ver que son viajeros, predicadores viajeros que andan predicando el evangelio. Yo puedo imaginar esto, ¿sí? Puedo imaginar esto. Entonces, bueno, entre otras cosas. Ahí está. Y luego dice, nos deja Lucas este detalle, y luego sigue con el hecho de que Pablo llega a Éfeso y encuentra a un grupo de discípulos. Y estos discípulos están hablando, están queriendo saber algo más. Y les dice: oigan, ¿ustedes son creyentes? ¿Y qué se puede imaginar estos discípulos? Dicen: claro que somos creyentes. ¿Ok? ¿Recibieron el Espíritu Santo cuando creyeron? ¿Qué? ¿Recibieron el Espíritu Santo cuando creyeron? ¿Qué es Espíritu Santo? Recuerda, estamos aquí probablemente como a 1,000 kilómetros o 1,500 kilómetros de Jerusalén. Ellos no han escuchado si existe el Espíritu Santo. Ellos escucharon un mensaje, ahorita vamos a verlo. Y les dice: bueno, entonces, ¿quién les predicó? ¿Observaron el texto? Vamos a verlo. Miren lo que dice. El versículo 3. Entonces dijo: ¿en qué fuisteis bautizados? ¿En qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron. O sea, tú llegas y les preguntas: oigan, ¿ustedes son bautizados? Claro que somos bautizados. ¿Recibieron el Espíritu Santo? No sabemos qué es el Espíritu Santo. Bueno, entonces, ¿en qué fueron bautizados? Y dice: fuimos bautizados en el bautismo de Juan el Bautista. Ah,
Dice Pablo, ya caí. Ya sé. Es que Juan el Bautista fue el precursor. Juan el Bautista traía el mensaje de prepararse para la venida del Mesías, pero Juan el Bautista ya no terminó de ver acabado el proyecto para el que él venía. Bueno, Dios lo tenía planeado así, ¿sí? Juan el Bautista murió antes de ver la redención efectuada en la cruz del Calvario. Por eso dijo el Señor Jesús que entre todos los nacidos de mujer no se había levantado otro mayor que Juan el Bautista en el Antiguo Testamento. Pero que el más pequeño en el reino de los cielos, ¿sabes qué dice? Es mayor que Juan el Bautista. ¿Por qué? O sea, a ver, de todos los del Antiguo Testamento, Juan es el mayor. Pero de todos los del Nuevo Testamento, el más pequeño es más grande que Juan el Bautista. ¿Cuál es la lógica? Aquí está la lógica. Juan el Bautista venía anunciando que creyeran, que se prepararan, que todo monte alto y altivo se bajara y todo valle se levantara y todos se prepararan porque vendría uno que él ni siquiera conocía. ¿Se acuerdan en el Evangelio de Juan? Dice Juan, yo ni siquiera sabía quién era. Juan ni siquiera sabía que su primo era aquel que vendría a redimir pecadores. Juan el Bautista, de hecho, estando en la cárcel, ¿se acuerdan que le mandó a preguntar al Señor Jesús? Le dijo, vaya aquí, pregúntele si es él el que habría de venir o si esperaremos a otro. En otras palabras, Juan el Bautista se quedó corto. Y ahora Pablo, ahora están los predicadores del Evangelio por todo el mundo. Y dice Pablo, ya caí, ok. Vamos a verlo, versículo 4, dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo ¿de qué? O sea, Juan el Bautista venía bautizando y decía, si de verdad estás arrepentido, ok, tienes que manifestarlo, ¿se acuerdan que dijo? Tienes que dar frutos dignos de arrepentimiento. Y si no, no tiene caso que te bautices, pero tienes que arrepentirte porque el reino de los cielos ya está a las puertas, ya llegó. ¿Pero quién es el Mesías? No sé. Pero el que me envió me dijo que mientras esté yo bautizando, va a venir uno. Y que ese uno que va a venir, el Espíritu Santo va a reposar sobre él. Él es el que va a bautizar con el Espíritu Santo, porque yo solo puedo bautizar con agua. ¿Ok? Y entonces, en el versículo 4 está como encapsulado todo el mensaje del Evangelio. Dice Pablo en el 4, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él. Esto es, ¿a quién? Ahora, Lucas no está aquí. Entonces Lucas como que condensa, como que encapsula bastante la información y obviamente Lucas no quiere dar todo un discurso en el cual él no estuvo presente. Pero seguramente investigó, como lo sabe hacer Lucas, investigó y ahora está escribiéndonos de una manera encapsulada, de una manera resumida, lo que el evangelio que Pablo les predica a estas personas, y vean la reacción de estas personas. Dice el versículo 5, cuando oyeron esto, ¿qué pasó con ellos? Fueron bautizados. Ahora ya no en el bautismo de Juan, ahora en el nombre del Señor Jesús. Y dice la Escritura, versículo 6, que habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban en lenguas y profetizaban. Ok, esto está como para 2 o 3 guisos, voy a tratar de darlo hoy, así que tienen que poner toda la atención, hermanos. Ok, bueno, entonces aquí está un grupo de personas que necesitaban escuchar el evangelio completo, necesitaban escuchar el mensaje de Cristo Jesús completo. Ellos tenían interés, Dios estaba trabajando en sus vidas, pero todavía no habían nacido de nuevo, hermanos. Esa es la conclusión por lo que dice el resto de la Escritura. Ok. Luego, Pablo, pues, tiene éxito total. 12 hombres
12 oyentes, 12 convertidos, 12 discípulos, éxito total. Está bonito eso, ¿no? Hermano Bill Britt nos compartió una vez en una ocasión que fue a una reunión de jóvenes y que regresó y su esposa le dijo, oye, ¿qué tal estuvo la reunión de jóvenes? Y Bill Britt dijo, excelente, estuvo muy buena. Y le dice Wendy, ¿cuántos convertidos hubo? Dice, 50% de los que fueron se convirtieron. Muy bien, ¿cuántos fueron? 2. Uno se entregó a Cristo. Bueno, aquí es el 100. Aquí 12 personas están escuchando y las 12 personas se entregan a Cristo. Pues con este denuedo, Pablo va a la sinagoga y como por 12 semanas, o sea, 3 meses, como por 3 meses está predicándole a los judíos, pero vean cuál es la reacción de los judíos en el versículo 8. Y entrando Pablo en la sinagoga, habló con denuedo por espacio de 3 meses, discutiendo y persuadiendo. ¿Acerca de qué? Acerca del reino de Dios. Ahorita vamos a regresar aquí, pero estoy dando el panorama. Acerca del reino de Dios. Pero mira lo que pasó en el versículo 9. Endureciéndose algunos y no creyendo, ¿qué empezaron a hacer? A maldecir el camino delante de la multitud. Se aparta Pablo de ellos y separa a los discípulos. O sea, esto me encanta de Pablo. O sea, ¿saben qué, hermanos? Este no es el lugar para aprender la palabra de Dios. Oye, Pablo, pero ¿tienen una copia de la ley? Sí, pero este no es el lugar. Estas personas no creen en Cristo. Tienen la Biblia, pero no creen en Cristo. Están rechazando el evangelio de Cristo. Vámonos a otro lado. Y se los lleva aparte. Y hay un lugar, miren lo que dice. Una escuela de un hombre que se llama Tirano. Ahora, debería ser como tirano, ¿verdad? Porque es doble N. ¿Quién es Tirano? ¿No sabes quién es Tirano? No te preocupes, tampoco yo. No sabemos nada de Tirano. Lo único que se comenta en algunos escritos es que era un hombre, era como el dueño o el director de una escuela y que en esta región de Asia el clima es muy sofocante. Entonces tenían clase en la mañana, a veces en la madrugada o muy temprano o muy tarde, y que el horario entre 11 de la mañana y 4 de la tarde estaría vacía esta escuela, este edificio. Y que al parecer, de alguna forma, Pablo o lo renta o este hombre tirano se lo presta gratis. Y entonces Pablo está usando estas instalaciones para predicar el evangelio por espacio como de 2 años. Eso es lo que se sabe. No se sabe más, pero realmente es muy débil esa información, pero es lo que se sabe. Que Tirano le presta sus instalaciones a Pablo para que Pablo predique el evangelio. Y dice el 10, así continuó por espacio de 2 años, de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, todos los que habitaban en Asia, o sea, en toda esta región. A ver, hermano, ¿nos puedes poner otra vez este mapita? Miren, hermanos. Todos los que habitaban en Asia. ¿Ya vieron, hermanos, esa región? Ahí entre Asia, Frigia y Misia, es toda esa región. ¿Escucharon el evangelio? Solo necesitó 2 años, Pablo, para predicar el evangelio. No sé, probablemente lo que sería hoy Yucatán, Quintana Roo, Campeche, Chiapas y un poco de Oaxaca y Veracruz. Digo, déjenme alucinar. Probablemente. O sea, realmente es una región grandísima. Había muchas ciudades en toda esa región y en 2 años Pablo aprovecha para predicar el evangelio. Pero mira lo que como que el resumen previo que Lucas da en el verso 11 dice, y hacía Dios, ¿qué dice? Milagros extraordinarios por mano de Pablo. O sea, no dice hacía milagros nada más. ¿Qué dice? Hacía milagros extraordinarios. ¿Cómo qué? Dice, como que la gente venía y podía ser que se llevaran o el pañuelo o el delantal de Pablo
se los llevaban, tocaban a los enfermos y los enfermos sanaban. ¡Qué increíble! Bueno, a Pedro le había pasado allá en Jerusalén, ¿se acuerdan? Dice la Escritura que la sombra de Pedro, que algunos decían, con que me dé la sombra de Pedro, y sanaban. Hermanos, lo que estaba pasando aquí era realmente extraordinario. Dios estaba mostrando que ese era el camino de la salvación. ¿Ok? Ahora, observen otra vez el verso 11, por favor. Y hacía Pablo milagros extraordinarios. ¿Así dice? ¿Cómo dice? ¿Quién es el que hacía los milagros? Dios. Hermanos, siempre es Dios. O los hace Dios, o los hace el diablo. El diablo es un extraordinario imitador, falso por supuesto, pero puede hacer señales en tus narices. Digo, si hasta estos magos que echan las cartas y te hacen estos trucos de magia enfrente, ¿no? Digo, hasta esos nos dejan. Digo, ¡ay! ¿Cómo le hace? Yo tenía un tío que siempre ganaba las cartas. Le apostábamos y veía, y si había más apuestas de este lado que de este lado, ganaba de este lado. Y si había más apuestas de este lado que de este lado, el juego salía de este lado. Y siempre tenía una carta bajo la manga. Literalmente. O sea, no me espantaba que fuera tranza mi tío. Me sorprendía que siempre tuviera una carta. Digo, pues que creo que trae la baraja completa aquí abajo de la manga. Y siempre que jugaba iba de manga larga. Oye, pues no es extraño entonces que haya imitadores falsos. Y es justo lo que Lucas dice. Cuidado. Porque mientras Dios está haciendo maravillas, se van a levantar falsos predicadores, falsos imitadores de los ministros de Dios. Aquí hay 7. Por si quieres o no, aquí hay 7. En el pasaje que sigue, mira lo que dice. De tal manera, dice el 12, que aún se llevaban a los enfermos los paños o los delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos, y los espíritus malos salían. 13. Pero, y aquí están los frijoles en el arroz. Pero algunos de los judíos, ¿qué? ¿Judíos qué? Digo, yo lo esperaría de mexicanos, de chinos, de hindús. Judíos exorcistas. ¿Te puedes imaginar? Judíos exorcistas, dice, ambulantes. O sea, estos no tenían un local establecido. Estos andaban por ahí diciéndote que te daban cierto remedio y te sacaban el chamuco, que te metían el dedo y vomitaras y con eso se te salía el diablo. Y bueno, de estas cosas locas, hermanos, que te ponen muelas y que te aderezan el pie y estas cosas locas. ¿Han oído esto? Hermanos, son extraordinarios como charlatanes. Cuidado. Aquí están. Exorcistas ambulantes intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo: os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Bueno, eso está interesante. Pues no, digo, tenían que hacer alguna referencia, ¿verdad? 14. Había 7 hijos de un tal Esceva. Hay algunas versiones que dicen Seba nada más, pero aquí tenemos Esceva. ¿Y quién era este judío o Esceva? Dice que era judío, pero no solamente, no era cualquier judío, era jefe de ¿quiénes? De los sacerdotes que hacían esto. O sea, era como un pastor. Híjole, no, creo que no. Imagínate los 7 hijos del pastor, exorcistas. El pastor también es exorcista, entonces, lo más seguro, les enseñó muy bien. Sí. Pero él dice que él es un ministro, es un tremendo hombre. ¿Sí? Y todos le creen. Versículo, ¿dónde estoy?
15. Pero respondiendo el espíritu malo dijo, a Jesús conozco y sé quién es Pablo. Pero ustedes, ¿quiénes son? ¿Quiénes se creen ustedes? 16. Y el hombre en quien estaba el espíritu malo saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa como un hombre. Derrotó a 7 charlatanes. Pues sí, poseído por un demonio este hombre. 17. Y esto fue notorio a todos los que habitaban en Éfeso, así judíos como griegos, y tuvieron temor todos ellos. Y era magnificado, ¿qué cosa? El nombre del Señor Jesús, y muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuenta de sus hechos. O sea, esto provocó, en lugar de provocar una reacción negativa, provocó una reacción positiva. Es decir, Dios está haciendo milagros extraordinarios, hermanos. ¿Recuerda eso? Y si Dios está haciendo milagros extraordinarios, no importa cuántos diablos estén tratando de imitar a los verdaderos ministros, Dios va a seguir salvando pecadores, ¿cierto? Versículo que sigue, 19. Asimismo, muchos de los que habían practicado la magia, o sea que era Éfeso, hermanos, era un centro también de actividad espiritista y satánica brutal. Tremendo esto, hermanos. Qué increíble. Dice, muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos, y hecha la cuenta de su precio, hallaron que era 50,000 piezas de plata. Hay quienes han dicho que probablemente eran 50,000 dracmas, que era una de las monedas que se manejaban en el Imperio Romano. Y hay quienes dicen que probablemente cada dracma valdría como 1,000 pesos. Y si son 50,000 dracmas, ¿sabes como cuánto sería en dinero hoy? Perdóneme, no como 1,000 pesos, como $1,000. Eso serían como 50 millones de dólares hoy, en libros. Ahora no se sabe. Lo que sí se sabe es que eran 50,000 piezas de plata. Hermanos, 50,000 piezas de plata es mucho dinero. Sé que la plata no vale como el oro, pero vale más que nuestras monedas de aquí de México, ¿no? Sí. Muchísimo dinero en libros. Y esta gente llegaba y los quemaba. Wow. Y mira cuál es otro resumen de Lucas. ¿Qué estaba pasando, Lucas? Dice, pues así crecía y prevalecía poderosamente. ¿Qué cosa? ¿Ya viste? Primero, Lucas dice, Dios estaba haciendo milagros extraordinarios. Y ahora, cuando la gente está tirando no a la basura, al fuego, todos sus artes de magia, y está viendo conversiones al por mayor, ¿sabes lo que dice Lucas? Es la palabra de Dios creciendo y prevaleciendo poderosamente. Hermanos, pocas veces pensamos en que cuando está habiendo convertidos al Señor Jesucristo es porque la palabra de Dios está creciendo, ¿cierto o no? Y no solamente creciendo, la palabra de Dios está prevaleciendo contra las palabras del enemigo, contra la filosofía de los humanos. Bien, seguimos. Pasadas estas cosas, dice Lucas, que Pablo se propuso en espíritu ir a Jerusalén después de recorrer Macedonia y Acaya, diciendo, después que haya estado allí, me será necesario ver también a Roma. O sea, tengo planes, dice Pablo, de ir a Roma, pero necesito hacer este recorrido. Y enviando a Macedonia a 2 de los que le ayudaban, Timoteo y Erasto, él se quedó por algún tiempo en Asia. Y bueno, después de esto va a haber un alboroto tremendo ahí en Éfeso. Resulta que, obviamente, el evangelio, ya nos dijo Lucas, la palabra de Dios está creciendo y está prevaleciendo. ¿Qué está haciendo esto?
Esto está provocando que el negocio que está alrededor de la religión empiece a verse mermado, ¿cierto? Ahí es que de pronto ya no se vende el cempasúchil, ya no se vende igual. Bueno, no sé si usaban cempasúchil allá, ¿verdad? Es que de pronto el pancito de muerto ya más lo compras porque te gusta, pero ya no lo compras para ofrecérselo a tus muertitos. Es que estas cosas que antes eran negocio se han venido abajo por culpa de estos evangélicos. Bueno, es lo que está pasando aquí. Sale uno que se llama Demetrio y dice, oigan, hay un problema, tenemos un problema. Y es por causa de este tipo, es interesante porque la versión en el texto en griego deja ver como este fulano, este tipo. ¿Quién es este fulano? Es Pablo. Este Pablo nos está echando a perder el negocio. Oigan, y debemos tener cuidado, debemos hacer algo porque nuestra religión, la religión de Diana y el templo, que es una de las 7 maravillas del mundo. De hecho, hay quienes decían que era la maravilla de las 7 del mundo antiguo, era la maravilla más extraordinaria del mundo. Entonces, más de 100 metros de largo el templo, más de 167 columnas, más de 13 metros de alta, más de 60 metros de ancha, con una estatua ahí adentro. ¿Quieren ver la estatua? Bueno, hay quienes han... Hermano, ¿me ayudas con la...? Vamos a ver pues un cuadro, un dibujo. Esta era la extraordinaria Artemisa. ¿Qué tal de bonita? Ahí está. Está bonita, ¿no? No, ¿verdad? Eso es lo que adora. ¿Tenemos otra por ahí? Vamos a enseñarles de una vez el templo. ¿Qué tal? Miren. Ese sí está bonito, ¿verdad? Mármol. Mármol con figuras de oro y no sé cuántos otros metales. Así se vería. Dicen, había historiadores que dijeron que lo único que resplandecía como el templo de Diana en Éfeso era el mismo sol. Que el templo resplandecía como el sol. Y hubo un hombre, que no recuerdo su nombre, que dijo que después de haber recorrido el Coloso de Rodas y otras zonas ahí, otros lugares que eran con las pirámides de Egipto, después de recorrer todo, todas habían quedado ensombrecidas después de ver el templo de la gran diosa Diana, 2 veces reconstruido. Eso era el mundo entonces. ¿Ya vieron? Ahora ahí está el negocio, ahí está son cuadros finales, son dibujos, pero ilustran bastante, hacen que tu cabeza empiece a ver, oye, pues debió haber sido esto, debió haber generado mucho movimiento económico. Ok, vamos a ver lo que dice el texto. Ahora sí. Versículo 23. ¿Ya están ahí conmigo? Hubo por aquel tiempo un disturbio no pequeño ¿acerca de qué? Ok, ya vimos esto, ya habíamos visto este asunto del camino, ¿verdad? En el verso 9. Pero endureciéndose algunos y no creyendo, maldiciendo, ¿qué cosa? El camino, en el verso 9. Ahora en el 23, un disturbio no pequeño acerca del camino, porque un platero llamado Demetrio, que hacía de plata templecillos de Diana, daba no poca ganancia a los artífices. Él es el presidente del sindicato de artífices y soldadores y artesanos metaleros de la industria en Éfeso. ¿Qué tal? No sé cuáles serían las siglas, pero así se me ocurrió ahorita, ¿verdad? El sindicato único, vamos a ponerle sindicato único de trabajadores del arte del metal para los templecillos de Diana. Versículo 25, a los cuales, reunidos con los obreros del mismo oficio, dijo, varones, ¿sabéis que de este oficio obtenemos qué cosa? Yo pensé que lo hacías solo por la fe, solo por la religión. Dice, no, este es mi negocio.
Ese es el punto, este es mi negocio. Versículo 26. Pero veis y oís que ¿ya vieron? ¿Quién? Pablo, no solamente en Éfeso, sino en casi toda Asia, ha apartado a muchas gentes con persuasión, diciendo que no son dioses los que se hacen con las manos. Y yo digo que sí son dioses los que se hacen con las manos. ¿Tienes lógica eso en tu cabeza? Que alguien te está diciendo, oye, lo que yo hago con las manos es un dios. Te lo voy a vender, te lo bendigo. Bueno, vas con el sacerdote, con el papá de los 7 exorcistas, él te lo puede bendecir, ¿eh? Él te lo bendice, te lo llevas a tu casa y eso te genera buenas vibras. Y ya le agregas ahí un ramo de ajos con listones y con no sé qué otras cosas, y eso te bendice tu negocio. Eso no se da acá, ¿verdad? Estoy hablando del platero, de los de Éfeso. Versículo 20, ¿qué? 27. Y no solamente hay peligro de que nuestro negocio venga a desacreditarse, sino también que el templo de la gran diosa Diana sea estimado en nada y comience a ser destruida la majestad de aquella a quien venera toda Asia y el mundo entero. Cuando oyeron estas cosas, se llenaron, pues por supuesto, se llenaron de ira y gritaron, empezaron a gritar, ¿qué cosa? Grande es Diana de los Efesios, grande es Diana de los Efesios, versículo 29. Y la ciudad se llenó de confusión y a una se lanzaron al teatro arrebatando a Gallo y a Aristarco, macedonios, compañeros de Pablo, y queriendo Pablo salir al pueblo, los discípulos no le dejan. Pablo quería salir. Voy a salir a darles una explicación, voy a predicarles, no salgas, Pablo, dice. Y no lo dejaron salir, sino, ¿quién sabe qué hubiera pasado? Versículo 31. También algunas de las autoridades de Asia, que eran sus amigos, le enviaron recado rogándole que no se presentase en el teatro. Unos pues gritaban una cosa y otros otra, porque la concurrencia estaba, ¿cómo? Y los más ni siquiera sabían por qué se habían reunido. ¿A poco hay mítines donde va gente que no sabe ni por qué están ahí? ¿Eso pasa aquí en México? Que va el reportero y dice, oiga, ¿y usted por qué está aquí? No sé, pero mire, me invitó mi vecina y dicen que van a dar pambazos y Dije pambazos, ¿verdad? O sea que lo reduje a la región aquí de Orizaba y ¿Dónde me quedé, hermanos? 33. Y sacaron de entre la multitud a Alejandro. ¿Quién sabe quién es este Alejandro? Si es pro judío, pro Pablo, pro evangelio. ¿Quién sabe quién es este Alejandro? Es un judío. Empujándole los judíos, entonces Alejandro, pedido silencio con la mano, quería hablar en su defensa ante el pueblo. O sea, parece que Alejandro es despreciado también por sus compatriotas los judíos. Así como que le dijeron, oye, a ver, tú eres un judío, pero eres un partidario de la doctrina de Pablo. Pues, a ver, ve y dale una explicación a la multitud. Y diles que eso de Pablo no tiene nada que ver con nosotros, con la sinagoga. Y sale Alejandro, pide la palabra. ¿Quién crees que se la va a dar? Versículo 34. Pero cuando le conocieron que era judío, todos a una voz gritaron, casi por 2 horas. ¿Qué gritaron? Grande es Diana de los Efesios, grande. Imagínate eso. Debe haber sido brutal, hermanos. 35. Entonces sale otro. El escribano, cuando era como el secretario, cuando había apaciguado a la multitud, dijo, varones efesios, y empieza a dar un discurso. Y este es el hombre que calma todos los ánimos de la gente. ¿Quién es este escribano? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Pero mira, vamos a leerlo. 35. Entonces el escribano, cuando había apaciguado a la multitud, dijo, varones efesios. ¿Y quién es el hombre que no sabe que la ciudad de los Efesios es guardiana del templo de la gran diosa Diana y de la imagen venida de Júpiter? ¿Quién no lo sabe? A ver, díganme quién no sabe esto.
¿Quién no sabe que aquí la gran diosa es Nuestra Señora, la reina de México, la reina de Asia? Sí. La morena de Éfeso. Bueno, dije morena porque así se ve la historia, ¿eh? Cualquier parecido con la realidad. 36. Puesto que esto no puede contradecirse, es necesario que os apacigüéis y que nada hagáis precipitadamente, porque habéis traído a estos hombres sin ser sacrílegos ni blasfemadores de vuestra diosa. O sea, oye, pues estos hombres no han hecho nada en contra de nuestra diosa. No la apedrearon, no han prendido fuego. Hubo otro tipo 300 años antes que le prendió fuego al templo. ¿Saben para qué? Al templo de la diosa Diana. En el año 356 antes de Cristo, quemó el templo para que quedara su nombre en la historia de que él había sido el que había destruido el templo de la gran diosa Diana. ¿Qué creen que le hicieron? Lo hicieron pedacitos. Y dijeron, y para que no se cumplan sus deseos, no vamos a poner su nombre. Ya después, tras bambalinas, ya se supo quién es. Pero dijeron, no vamos a mencionar su nombre en nuestros libros de historia. Y quien lo mencione, le vamos a hacer lo mismo que le hicimos a este hombre. Oye, Pablo no ha hecho esto. Dice, estos no son sacrílegos. Estos no han hecho nada a nuestro templo ni a nuestra diosa. O sea, este es un asunto, a ver, pongan atención, dice, este no es un asunto de la religión, este es un asunto de negocio. Vamos a verlo. ¿Todos están conmigo, hermanos? ¿Sí les gusta la historia o no? Bueno. Dice, ¿dónde me quedé? 38. Que si Demetrio y los artífices que están con él tienen pleito contra alguno, pues audiencias se conceden y procónsules hay. Acúsense los unos a los otros allá en los juzgados. Y si demandáis alguna otra cosa, en legítima asamblea se puede decidir. Porque peligro hay, Dice, aquí va el punto. Peligro hay de que seamos acusados de sedición por esto de hoy, ante Roma, no habiendo ninguna causa por la cual podamos dar razón de este concurso. Y habiendo dicho esto, dijo la gente, ¿tiene razón? ¿Qué hacemos aquí? O sea, estamos defendiendo el negocio de Demetrio nada más. Es lo único que estamos haciendo. Hermanos, ¿y esto qué tiene que ver con el ministerio de Pablo? Ya hasta calor me dio. Mientras pensamos, ¿qué tiene que ver esto con él? Hermano, te puedo entregar 1000. Ahí va. Gracias, hermano. ¿Qué tiene que ver esto? Al estar estudiando yo dije, eso está bonito, a mí me encanta la historia, me encantan los relatos así. Pero Lucas, ¿qué nos estás queriendo decir aquí? Ok, qué bueno que preguntas. Qué bueno que preguntas. Quiero regresarme al principio, capítulo 19. ¿Se acuerdan de los discípulos? ¿Se acuerdan de los discípulos estos que encontró Pablo? Eran gente que anhelaba escuchar de la palabra de Dios. Personas que habían escuchado un mensaje ciertamente preparatorio, personas que tenían un mensaje incompleto del Evangelio, personas que estaban dispuestas a escuchar y a ser enseñadas por Pablo, personas dispuestas a obedecer al Señor Jesucristo en el bautismo, y que al final fueron personas regeneradas por el Espíritu Santo de Dios. Y lo puedes ver, hermanos. Hoy en día, este asunto del bautismo puede volverse un tanto trivial, porque la religión popular, pues es motivo de una fiesta, ¿no? O sea, nacen los bebés y hay que esperar, juntar un poquito de lana, pagar lo del parto, ¿verdad? Y todo lo que te gastaste en el parto. Y en unos meses hay que hacer la fiestecita, hay que bautizar al bebé, hay que quitarle los cuernitos. ¿No?
Y son todas estas ideas locas alrededor. Y resulta que hacen una fiesta al bebé del día de su bautizo y el papá y los amigos se emborrachan. Digo, ¿qué lógica tiene? ¿Por qué no se llenan de dulces? ¿Por qué no comen bombones ese día? Pues cualquier motivo para los mexicanos es de fiesta. Si ganas, te emborrachas porque ganaste. Y si pierdes, te emborrachas de decepción. O sea, de todas maneras te emborrachas. Hermanos, el problema es este. El asunto del bautismo puede convertirse en un asunto trivial si no entiendes el verdadero significado. Ahora, en el tiempo del Señor Jesús y de los apóstoles, el bautismo era un acto no solamente de obediencia, que con eso ya quedaríamos más que servidos, pero el bautismo era un acto de identificación. Cuando tú decidías bautizarte bajo el liderazgo de un maestro, lo que estabas diciendo es que te identificabas con su enseñanza y que te identificabas con todos aquellos que también se identificaban con él, con su enseñanza. ¿Sí me explico? O sea, te identificas con el maestro y te identificas con los seguidores del maestro. ¿Por qué? Porque tú ahora también eres un seguidor de él. Bueno, Juan el Bautista tuvo sus discípulos, ¿no es cierto? Jesús tuvo sus discípulos y también eran bautizados, aunque él no bautizaba, sino sus discípulos eran los que bautizaban. Y cuando se establece la iglesia cristiana, la manera de identificarse con el Señor Jesucristo, con su obra en la cruz y de declarar públicamente que creían firmemente que Jesucristo es Dios enviado por el Padre Celestial a morir en la cruz del Calvario y a derramar su sangre para perdón de los pecados, era decir, yo estoy listo para bautizarme. Ya entendí que el perdón de mis pecados fue llevado a cabo en la cruz del Calvario por mi amado Señor Jesús. Y yo estoy dispuesto no solo a obedecerle, estoy dispuesto a identificarme con Él. Pero no solamente con Él, estoy dispuesto a identificarme con los que son de Él. Ok. ¿Puedo dar entre paréntesis un preaviso? Si Dios permite en abril, es el mes que más o menos escogemos, puede ser abril o mayo, tenemos bautizos. Si ya has creído en el Señor Jesucristo, ¿sabes cuál es el siguiente paso? Bautizarte. Ahora, no te lo estoy ordenando yo. Dios lo dice en su palabra. Si has creído en Él, entonces vas a seguir los pasos que continúan. Porque si no te bautizas, ¿sabes qué estás diciendo? Pues yo no estoy convencido, o yo no he entendido, o yo no quiero. Nada más les estoy diciendo que sí a estos locos para que no me sigan atosigando con sus mensajes. Pero yo ni quiero nada. No, es que no es que quieras algo con nosotros primero, es que quieras algo primero con Cristo. ¿Se entiende, hermanos? Bueno, explicaremos más de esto en las próximas semanas. Hermano Pedro Ledesma y los demás seguramente estarán enseñando sobre este asunto del bautismo, pero este es el meollo del asunto. Una forma de identificarnos con el Señor Jesucristo. Ya, Pablo viene y nos va a decir que este bautismo en realidad tiene que ver con el hecho de ser puestos en Cristo. Así como recuerdo aquella enseñanza de las telas. Tiene como 34 años, 33, hermano. Todavía me acuerdo de algunas cosas. Estas telas que fabricaban en aquellos tiempos, cuando les querían agregar un color, las metían en un recipiente. Y el acto de ser puestos en ese recipiente, cuando salía la tela, ¿sabes cómo salía? Salía afectada por el color de la tinta que estaba ahí. Pues es lo que dice el apóstol Pablo, que cuando tú vienes a Cristo, el Espíritu Santo te mete en Cristo. Eso significa ser bautizado. La palabra bautizo es ser puesto en o dentro de Cristo. Y dice que es el Espíritu Santo el que te mete en el cuerpo de Cristo, el que te hace un miembro de su cuerpo. Bueno, ya estoy dando más de lo que los hermanos iban a dar en las próximas semanas, pero está bien si lo repetimos. Vale la pena,
¿Por qué esto es importante? Porque el bautismo más importante no es el del agua. Con todo y que es importante, no es el más importante. ¿Sabes cuál es el más importante? El que el Espíritu Santo realiza. Es decir, cuando el Espíritu Santo te bautiza en el cuerpo de Cristo. Cuando te mete en esta familia llamada iglesia. Y tú dices, entonces, ¿para qué me bautizo? Con el bautismo. Gracias, hermano. Muchas gracias. Con el bautismo en agua, estás diciendo visible y audiblemente lo que espiritualmente ha pasado contigo. ¿Sí me explico? Por eso dice Pablo que en el bautismo somos sepultados y somos resucitados cuando salimos del agua. Eso es lo que estamos haciendo. O sea, el bautismo en agua es un acto simbólico. Eso es lo que quería decir. Que el bautismo en agua es un acto simbólico. Simboliza que tu vida ha sido unida a la vida de Cristo y que todo lo que a Cristo le pasó te afecta a ti. Que en su muerte tú eres sepultado y en su resurrección tú eres resucitado. Y así como Él resucitó para ya no morir más, así también tú, ahora como nuevo creyente en Cristo, andas en una vida nueva. Y dice Pablo en 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas, y he aquí todas, son hechas nuevas. Si no ha habido un nuevo comienzo en tu vida, todavía estás en tu vieja vida. Y tú puedes decir, pero yo ya me bauticé. Es más, ya me bauticé hasta 2 veces, hermano. Hasta 3. Pues te puedes bautizar 1000 en agua. Si no has sido bautizado por el Espíritu Santo en el cuerpo de Cristo, no importa cuántas veces lo hagas en agua. Decía alguna vez en uno de los bautismos el hermano Dan, algunas veces, ya no sé si fuiste tú, ya dudé. Algunas veces hemos remojado nada más chivos. No hemos bautizado ovejas. Porque te das cuenta que una vez que los sacas del agua, salen corriendo como chivos y van a vivir su vida de diablos como la han vivido siempre. En otras palabras, el bautismo en agua no te cambia. Pero sí es evidencia de que Dios te ha cambiado. De que Dios ha hecho un milagro extraordinario en tu corazón. Amén. Bueno, no voy a decir más. Porque este asunto es muy amplio, hermanos. Muy, muy amplio. Tendría que ir al CI para completar. Ok. ¿Qué fue lo que los hizo nacer de nuevo a estos? Pues mira, lo que decía yo, en un versículo Pablo encapsula todo el mensaje del Evangelio, el mensaje de la cruz, el mensaje de la locura de la predicación. Los griegos decían, está loco Pablo, ¿cómo puede alguien nacer de nuevo? ¿Cómo puede alguien ser perdonado solo por creer el mensaje de un hombre que fue colgado en una cruz y que el imperio romano lo mató y que sus compatriotas judíos no lo quisieron? ¿Cómo puede haber salvación en ese mensaje? Es una locura. Y dice Pablo, justamente acabas de decir correctamente, es el mensaje de la cruz. Es la locura de la predicación, que Dios haya decidido salvar pecadores a través de un hombre que murió en la cruz del Calvario. Amén. Ok. El ministerio evangelístico de Pablo en la sinagoga, ahí en el verso 8 al 10. Vean lo que dice, hermanos, por favor, porque esto es muy importante. Verso 8. Y entrando Pablo en la sinagoga, habló con denuedo por espacio de 3 meses, discutiendo y persuadiendo acerca de qué, hermanos. ¿Acerca de qué? Oigan, ¿y esto les indignó? Oye, ¿qué de malo tiene hablar acerca del reino de Dios? Para uno que no quiere nada con Cristo, todo. Mira, el mensaje del reino de Dios es ofensivo.
Piénsalo. Es como si llegara alguien con nuestro presidente. Digo, puede ser el presidente de hoy o el de aquí a 6 años o el de aquí, lo que sea. Cualquier presidente llegara y le dijera, oiga, allá en Chiapas hay otro comandante. Ese no se llama Marcos, ese se llama X, ponle el nombre que tú quieras. Y ese dice que él es el presidente auténtico y que él va a gobernar México. ¿Tú crees que eso le caería bien a nuestro presidente? El que sea, Digo, ubícate en el tiempo de cualquier presidente de los que tú quieras. Aquí no es el partido, aquí es el presidente en turno. Que alguien llegue y le diga, oye, hay otro que se acaba de establecer como presidente en tu lugar. ¿Es buena noticia esa? No. Eso es ofensivo en sí mismo. Es lo que Pablo está haciendo. Está predicando desde el reino de Dios. Eso les está ofendiendo. ¿Sabes por qué? Porque el mensaje del reino de Dios hace que los hombres se endurezcan por el engaño del pecado. El mensaje del reino de Dios hace que los hombres maldigan el camino. O sea, yo no quiero oír del camino de este hombre que quiere ser el rey de mi vida. Yo no quiero que alguien decida por mí. ¿Has oído eso? Yo hago lo que yo quiero. Bueno, en apariencia. Eres un esclavo y no te has dado cuenta. Y hay un rey que te ama y que quiere que tú seas su esclavo de amor. ¿Y sabes qué? Él te ama tanto que murió por ti en la cruz. Ese es el rey que quiere gobernar tu corazón. Bueno, y es que el mensaje del reino de Dios es un mensaje desafiante, hermanos. ¿Sí? Porque es el anuncio del gobierno y de la autoridad de Dios para los hombres. Porque es un atentado contra tu propia naturaleza. Significa que el Señor Jesucristo llega a ser el dueño y el Señor de tu corazón. ¿Sí? Por eso es ofensivo. ¿Sabes qué? Si vas a venir a Cristo, es porque vas a deponer tus armas. Y vas a decirle, Señor Jesús, yo me rindo. Y me rindo ante tus pies. ¿Ya oíste? O lo tomas o lo dejas. Esa charlatanería de que dale una oportunidad a Jesús es mentira. Más bien, pídele, suplícale que Él te dé una oportunidad. Porque no importa cuántas oportunidades tú le des, si Él no te da una oportunidad, te vas a ir al infierno. Ok, hay mucho aquí que decir y tengo que brincarme. ¿Qué es este asunto de Demetrio haciendo toda esta revuelta ahí? Hermanos, lo que yo puedo observar aquí es un tema del que hemos hablado poco aquí. Creo que hemos hablado mucho, pero no siempre le hemos dado el nombre. Hay un tema doctrinal en teología que se llama la providencia de Dios. ¿Cuántos han oído de la providencia de Dios? No. Los que ya tienen años en el Evangelio ya. La providencia. ¿Qué es la providencia? Pues no es precisamente que Dios provee. Dicen, es que la providencia me proveyó para una casa. Sí y no. La palabra providencia no se refiere a que Dios te provee lo que necesitas. Sí incluye eso, pero no se refiere solo a eso. La palabra providencia viene de dos palabras griegas, pro, que significa delante de, y videre, de latín, que significa ver. Entonces, la providencia de Dios es que Dios ha anticipado todo el futuro y todo lo que va a suceder en el futuro. Déjenme darles la definición teológica. Si alguien te pregunta, dile, te voy a dar la definición teológica que me dieron en la iglesia. ¿Ok? La providencia puede definirse como aquel continuado ejercicio del poder de Dios por medio del cual el Creador
hace tres cosas. Preserva a todas sus criaturas. Número 2, opera en todo lo que tiene que suceder en el mundo. Y número 3, dirige todas las cosas hacia su determinado fin. Esto lo dice Luis Berkhof en su teología sistemática. ¿Ok? ¿Sabes lo que está diciendo Luis Berkhof? La providencia es Dios preservando, operando y dirigiendo todo lo que pasa en este mundo. ¿Entiendes eso? ¿Entiendes que cuando las cosas no van bien, también la providencia de Dios está operando? ¿Entiendes que hay algunas cosas malas que te sucedieron que si no te hubieran sucedido no estarías aquí hoy? ¿Cierto? ¿Entiendes que nada sucede sin la voluntad de Dios? Dices, ¿aún mi pecado? Sí, aún tu pecado. Y no tengo tiempo de explicar eso. Pero es Dios ordenando todo lo que ha de sucederte en tu vida hasta el día que Él te lleve de aquí. A veces usamos frases como, es que si hubieran hecho esto, no se habría muerto. ¿Han oído eso? Y yo pienso, bueno, humanamente sí, pero divinamente hablando, providencialmente hablando, se iba a morir de por sí. ¿Cierto? Hemos visto accidentes terribles en donde los autos quedan desbaratados. No sé si está Edgar por aquí, pero Edgar es uno de los sobrevivientes. En uno de los accidentes que ha tenido Edgar, el esposo de Sugei, en una ocasión chocó con su camioneta, chocó con un Torton. Y el volante quedó incrustado en el asiento. Y alguien pensó, lo más seguro es que Edgar vio y por instinto se chispó de la zona del volante y el volante pasó a un lado. No, tenía el volante marcado aquí. Y salió caminando. Y cuando llegaron los de la Policía Federal y los peritos dijeron, ¿y dónde está el muerto? ¿Dónde está el muerto de la camioneta? Y Edgar dijo, yo soy. Dijo, no, el chofer que venía manejando, ¿dónde lo tiraron? Dijo, no, yo soy el chofer. No podían creer que él era el operador de la camioneta. ¿Por qué no se murió? No digo que deseaba yo que se muriera, ¿verdad? Edgar, si estás viendo, sabes que te quiero, hermanos. ¿Pero por qué no se murió ese día? Porque Dios había ordenado que no se muriera. Llegó Edgar a la casa y me dijo, hermano, Dios me acaba de salvar otra vez. Hermanos, estas experiencias que tenemos en nuestra vida diaria deben enseñarnos cosas para nuestra vida espiritual y nuestra relación con Dios, ¿no es cierto? Eso fue lo que dijo Moisés en el Salmo 90:12. Enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Ok, estoy casi por terminar. La providencia en acción en el caso de Pablo. Hay un principal llamado Demetrio, ahí está opuesto. Hay un negocio de por medio que es la razón del problema. El pretexto es la religión, el templo y la diosa. Pero la verdadera razón de la oposición es el asunto del evangelio. Miren lo que dice el 23, por favor. Hubo por aquel tiempo un disturbio no pequeño acerca de ¿qué? ¿Cuál es el problema? El problema es el camino. ¿Cuál camino? El camino, la verdad y la vida. ¿Sabes cómo se llama? Cristo. O sea, tus problemas no son con la religión, tus problemas no son con la iglesia, tus problemas más grandes son con Dios. O andas en el camino o odias el camino. Ok. La providencia de Dios. Y voy rápido. Miren, en el versículo 29
Dios había provisto compañeros para Pablo, como Gayo y Aristarco, que estuvieran con Pablo para sufrir al lado de Pablo. En lugar de agarrar a Pablo, agarran a Gayo y Aristarco. ¿Quién es el cabecilla de este camino? Es Pablo. ¿Por qué no agarraron a Pablo? Porque Dios providencialmente había llevado a Gayo y Aristarco. Segundo, en el verso 30, Dios puso hermanos en la fe que detuvieran a Pablo de salir al pueblo. Gracias a Dios por esos hermanos, ¿verdad? Que te agarran y dicen, hermano, Pablo no va a ir. Y Pablo dice, déjenme ir, que yo voy a predicarles el evangelio. No es hoy el día para predicar el evangelio, hermanos. Y no lo dejaron ir. Gracias a Dios por esos hermanos. 3. En el 31 Dios había puesto autoridades que eran amigos de Pablo. Oye, ¿en dónde te encuentras una autoridad que busca tu bien? Por favor, díganle al apóstol Pablo, usted es cristiano. No, yo no soy cristiano, pero me cae bien. Las autoridades le ruegan a Pablo que no salga al pueblo. 4. En el versículo 33 y 34, desconocidos como Alejandro. En el 35 al 41, de manera muy extraordinaria, un escribano que puso en orden la multitud. Verso 29, mira la otra cosa que Dios puso. Verso 29, y la ciudad se llenó ¿de qué? Verso 32, unos pues gritaban una cosa y otros otra, porque la concurrencia estaba ¿qué? Hasta la propia confusión es parte de la providencia de Dios. O sea, la gente no está unida en sí. Verdades fundamentales. Aquí van por lo menos 5 cosas que quiero compartir contigo esta ocasión. Número 1. Dios ha enviado su Espíritu Santo tal como lo prometió en el Evangelio de Juan, capítulo 14, verso 16. Hermanos, Dios ha enviado su Espíritu Santo. Desde el día de Pentecostés, el Espíritu Santo descendió para aplicar la obra de redención de la cruz del Calvario. Por eso tú y yo pudimos venir a Cristo, porque Él nos trajo, Él nos mostró a Cristo en su palabra. Amén. 2. El Espíritu Santo está trayendo nueva vida a pecadores que están muertos en sus delitos y pecados. ¿Cierto? Dios resucitando muertos espirituales, hermano. Aquí estás. ¿Eras de los más probables? Eras el bueno de la familia. ¿Sí? No lo creo, ¿eh? Viéndolos y viéndome. Creo que no éramos de los candidatos. Éramos los menos probables. ¿Se acuerdan que hace unos domingos veíamos de los candidatos menos probables? De esos somos tú y yo. O de esos éramos. 3. Dios sigue haciendo milagros extraordinarios. ¿Sabes para qué? Mira lo que dice el capítulo 19, versículo 17. 19, 17. ¿Lo tienen ahí, hermanos? Y esto fue notorio a todos los que habitaban en Éfeso, así judíos como griegos, y tuvieron temor todos ellos. Y era, ¿qué dice? Magnificado el nombre, ¿de quién? Del Señor Jesús. ¡Qué glorioso! 4. La palabra del Señor Jesús, hermanos, sigue creciendo y prevaleciendo hasta el día de hoy. Amén. No hay ningún filósofo que haya dicho algo que haya prevalecido como lo ha hecho la palabra de Dios. Sí. Dice Rubén Sotelo en uno de sus cantos: mi corazón de piedra se rompió, mi muro de argumentos derribó. Dios derribó mi muro de argumentos. Yo tenía muchos argumentos.
¿Sabes qué? Él tiró a la basura cada uno de mis argumentos. Había un hombre que me decía en broma, me caes mal porque nunca te puedo ganar. Digo, pues es que no es mi filosofía, es lo que Dios dice en su palabra. En otras palabras, si no puedes ganar, no es que no me puedes ganar a mí, es que no le puedes ganar a Dios. ¿Me entiendes? Porque la palabra de Dios crece y prevalece poderosamente. 5. Los hijos de Dios, como Pablo, ¿qué crees? Siguen haciendo planes para el extendimiento del reino de Dios en este mundo. Mira lo que dice el versículo 21 y 22. Y me lo salté a propósito. 21 y 22. Pasadas estas cosas, Pablo, ¿qué hizo? Se propuso en espíritu ir a Jerusalén, después de recorrer Macedonia y Acaya, diciendo, después que haya estado allí, me será necesario ver también ¿a dónde? A Roma. Y ya sabemos, hermanos, cuando le escribe a los romanos, les dice, hermanos, voy para allá, porque en realidad voy hasta España. Voy a predicar el evangelio en España, pero quiero pasar por Roma primero. Oigan, hermanos, tenemos un grupo de hermanos esta semana y tendremos, si Dios permite, muchos grupos en este año de Estados Unidos. ¿Qué vienen? ¿Qué los trae? Oye, ¿podrían irse a Cancún? ¿No? ¿Podrían irse a Los Cabos? Hay playas en California, hay playas en Miami. Bueno, es que no vienen a pasear. ¿Sabes a qué vienen? A predicar el evangelio de Cristo. Y hay hermanos, hermano Dan nos compartía de unos hermanos que vinieron, todavía no hacían su primer viaje, y le dijeron, hermano Dan, queremos que nos apartes fecha para este año y para el otro también, porque queremos que ya tengamos una semana para ir a servir a Dios allá a México. Y tú dices, ¿por qué lo hacen? ¿Sabes por qué? Porque tienen un corazón que anhela ver el extendimiento del reino de Dios aquí en la tierra. Amén. Cuando llegamos hace 23 años aquí, cuando llegamos mi familia y yo, el evangelio ya había entrado aquí 2 años antes. Esto era un cafetal, hermanos. Aquí era un cafetal. Había coralillos aquí. Aquí había unas plantas, unas cepas ¿cómo se llaman estos que se comen capeaditos, hermana Cheli? En caldillo, capeados, No. Tepejilotes. ¿Sí? Había unas cepas de tepejilotes. ¿Sí? Y vinieron hermanos a escarbar con nosotros. Uno de ellos, como obviamente no son expertos, algunos de ellos en usar el pico, agarró el pico y atrás estaba uno y le rompió la nariz con el pico al otro. Y yo dije, seguro va a pedir que lo llevemos al aeropuerto y se van, no quiere saber nada de nosotros. No, siguió predicando. Y esa semana, el último día, el día viernes allá, por donde está Rubén, nos juntó, ya era noche, no teníamos luz, nos juntó, predicó a oscuras, y luego dijo, quiero que se reúnan, y se reunieron alrededor de mí, ¿te acuerdas, hermano? Y pusieron sus manos sobre mí, y oraron por mí, y oraron por la iglesia. ¿Sabes por qué? Porque todavía hay Pablos que quieren ver cómo la palabra de Dios crece y prevalece. Yo espero que tengas esa visión. Espero que te involucres de las maneras en que Dios quiere involucrarte. Bueno, si no crees el evangelio, primero empieza por ahí. Dile a Dios que haga un milagro extraordinario en ti. Y cuando lo haga, dile, Señor, yo quiero ver tu palabra crecer y prevalecer. ¿Y tú? ¿Ya creíste en el Señor Jesús o todavía no?
Dice Pablo en Romanos 8:9, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, dice el apóstol Pablo, no es de él. Efesios 1:13 dice, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, ¿sabes qué hizo Dios? Dice, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. ¿Sabes qué haces con un documento? Lo sellas. ¿Sabes para qué? Para darle autoridad, para darle identidad, para darle pertenencia. Allá en el rancho, pues obviamente no teníamos documentos, pero teníamos ganado. Teníamos vacas, teníamos un burro, teníamos caballos. ¿Y sabes cuál era la manera de que los demás se dieran cuenta que esas vacas lecheras y ese caballo de carreras tenía dueño? Mi abuelo iba con el herrero y decía, oye, hazme un fierro. Muy bien, don Félix. ¿Qué letras le pongo? Pues ponle las mías, ponle la F de Félix y la L de López. Y todos los que veían a esos animales y le veían el sello, decían, esta vaca lechera es propiedad de don Félix. Esta vaca tiene dueño. Este burro tiene dueño. Sí, ya sé, es el burro este de don Félix. ¿Sabes qué? No te conoce. Dios no te va a recibir en el cielo por ser bautista, presbiteriano, pentecostés, metodista. No. Por el sello de su Espíritu en tu corazón. ¿Y sabes qué? El sello te ha transformado. Entonces, si el Espíritu de Dios está en ti, ya eres un hijo de Dios, ya eres pertenencia de Dios, Dios ha llegado a ser tu Padre y entonces estás siendo guiado por el Espíritu de Dios. Entonces, deja que la palabra de Dios siga creciendo en tu mente y en tu corazón. Deja que la palabra de Dios siga prevaleciendo en tu vida diaria. Y si todavía no estás seguro de que el Espíritu de Dios está en ti, entonces ven a Él. Hoy es el tiempo aceptable, dice Pablo. Hoy es el día de salvación. Dile que te perdone. Dile que te haga su hijo. Dile que venga a morar en tu vida y a gobernar tu corazón. Dile que te haga dispuesto a pagar el precio que sea por seguir a Jesucristo. Amén. Yo espero que Dios haya hablado a tu corazón. Habló al mío. Mientras estaba estudiando esto, dije, Señor, yo necesito seguir recordando que tú eres el dueño de mi corazón. Necesito recordar que tu palabra tiene que seguir creciendo aquí y prevaleciendo aquí. Amén. Es la única manera en que vas a ver el reino de Dios crecer. Y cuando haya personas viniendo a Cristo, te vas a gozar. Amén.